El problema viene o deviene precisamente porque la Constitución de 1999 refuerza el concepto del Estado-Nación, pero con una concepción que fue ideada por el Libertador hace más de 175 años, que es el concepto del Estado Nacional Bolivariano. Y el Estado Nacional Bolivariano se antepone a las tesis precisamente de los que son sistemas plutocráticos, que son los sistemas dominantes en todo el mundo, con excepción de este territorio y tal vez la República Islámica de Irán. Recordemos que las guerras religiosas, la necesidad de poner orden dentro de los conflictos creados en las mismas monarquías existentes para el momento en Europa, obligó al establecimiento a la necesidad de regularizar estas guerras y dio origen a lo que se llaman los acuerdos de Westfalia, y ahí nace el concepto del Estado Nacional. Y ahí nacen dos cosas muy importantes. Esto se va a consolidar en el siglo XX, estos conceptos. Pero lo importante de esto es que tiene dos elementos fundamentales: la figura del jefe de Estado, y van a nacer las Fuerzas Armadas, tal como nosotros las conocemos hoy en día, es decir, como un instrumento de aplicación de políticas de Estado. Desaparecen los ejércitos mercenarios y vuelven a reaparecer estos ejércitos a finales del siglo XX, y son los ejércitos que están evolucionando hoy en día a nivel universal. Es decir, nace el Estado corporativo para tratar de reemplazar el Estado nacional, y el Estado corporativo en manos de un grupo de 13 personas en el mundo, de las cuales hemos identificado aproximadamente 8 y 9 que las van a ver más adelante. Por favor. ¿Qué implicaciones tiene el concepto de la doctrina Bolívar? El Libertador creó algo que se llama la doctrina Bolívar y que en nuestros centros de estudio fue eliminada. Esa forma parte del proceso de manipulación histórico a partir de 1830. Según los pensadores y la gente que ha estudiado la doctrina Bolívar, esta se fundamenta de alguna forma se refleja en la frase que ustedes ven arriba. Esta mitad del globo pertenece a quien Dios hizo nacer en su suelo, pronunciada por el Libertador en su discurso del 13 de enero de 1815, precisamente en Santa Fe de Bogotá. Establece el concepto del hispanoamericanismo, fundamentado en la integración sobre la comunidad de intereses, origen, lengua y religión. Por favor. La república que él crea es una unidad geopolítica portentosa, de tal tamaño y magnitud que ustedes pueden ver en la gráfica que donde están los Estados Unidos, el color azul, son las 13 colonias originarias que van a la revolución de 1776, como ellos las llaman. Lo que ustedes ven en verde brillante es la República de Colombia, conformada por la Capitanía General de Venezuela, Virreinato de Nueva Granada y precisamente la Audiencia de Quito. Panamá forma parte de esta reunidad, esta república geopolítica. Y esta unidad o república, o esta unidad geopolítica, creada en 1819, a pesar de que no ha concluido la guerra de independencia, es la que va a permitir en la llamada Tercera República las grandes victorias militares de todo el continente americano. Mientras esa república existió, el imperio anglosajón, que comienza a reemplazar al imperio español, que es derrotado en Europa por una parte con la invasión napoleónica y en las guerras de independencia en América, se ve también constreñido o restringido y frena su avance a nivel internacional. De tal manera que para ese momento los Estados Unidos llegan, sus estados limítrofes, son los estados que están en la zona del lago Michigan, donde las famosas ciudades esas que nosotros hemos visto en algunas películas de Kansas City, representan el borde oeste de los Estados Unidos. El resto pertenecía a la República de México, que era el antiguo virreinato de Nueva Andalucía, o el virreinato de Andalucía, a la República Centroamericana, o la República de Centroamérica, a la República de Colombia, el Imperio del Brasil. Lo que es importante reseñar lo siguiente: la gran diferencia entre la oligarquía venezolana y la oligarquía brasileña en el sentido de identificación nacional es que Brasil pasó de imperio a república sin una guerra de independencia. El Libertador tenía una visión de tal naturaleza
que en esta República de Colombia, aunque eran 3 estados, iba a entrar un 4º estado, que es la República de Cuba. Cuba, y la bandera que ustedes ven al fondo, al final, al extremo derecho, es la bandera del sol que el Libertador hizo para la isla, porque iba a formar la 4ª provincia de la República. Lo interesante de todo esto es que a raíz de esa expansión y la creación de la doctrina bolívar, fíjense la diferencia de fecha, es 1815, Estados Unidos promulga, a raíz del problema que se presenta en Europa, con la intención de restablecer derechos monárquicos en el continente americano y la creación de la llamada Santa Alianza. La alianza también se llamó a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y también se llama alianza a los aliados en contra de Irak en la guerra del Golfo Pérsico. No, nada de eso es extraño ni es ajeno a esos procesos de evolución histórica. La Santa Alianza pretendía la recuperación del continente y para ello parte de sus fuerzas eran más de 30.000 hombres pertenecientes a Francia. El canciller Caney, mejor dicho, el jefe del Foreign Office, lo que es la Cancillería de Relaciones Exteriores británico, trata de convencer al encargado de negocios norteamericano para impedir que eso se diera. Y mientras ellos hacen su manipulación, los británicos logran convencer a los franceses de que se retiren de la Santa Alianza. Y cuando Estados Unidos, el presidente Monroe, en su discurso al Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 1822, pronuncia su famoso discurso que se conoce con el tiempo como la llamada doctrina Monroe, de América para los americanos, estaba desfasada por cuanto la Santa Alianza ya había sido desarticulada precisamente por las intrigas y los movimientos diplomáticos de los británicos. De esa forma se promulga el concepto del panamericanismo. Acuérdense que el Libertador habla de hispanoamericanismo. El panamericanismo se basa en el dominio geográfico, geoestratégico de la región. Y es la forma como ellos pretenden de alguna manera preservarse el continente americano de acuerdo a sus intereses. Y la doctrina Monroe, como hemos visto, es la base o el elemento troncal de la geopolítica norteamericana en todo el mundo. Por favor. La dimensión geopolítica del Libertador tiene esta naturaleza. Fortalece la idea, fortalecimiento del poder y proyección geoestratégica. Y va a sentar las bases de los conceptos de seguridad nacional, seguridad internacional, que inclusive en el momento de activarse la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, parte de los pensadores franceses que sientan las bases de esa Liga de las Naciones lo van a escribir y lo van a reflejar como un elemento de la geopolítica y del pensamiento del Libertador que conformó precisamente la República de 1819 y que va a formar parte de la proyección del Congreso Anfictiónico de Panamá. Por favor. Este cuadro que está aquí son datos estadísticos de la época, donde eso que se iba a llamar Colombia, que era la gran nación latinoamericana, o la gran nación americana, porque americanos somos nosotros, en contraposición con los Estados Unidos, el mundo o la América anglosajona, que esos cuadros comparativos ven la dimensión de espacio territorial que ustedes ven ahí, de población y de fuerzas armadas, para que vean la gran diferencia entre las dos concepciones. En este sentido, ese proceso de destrucción, la guerra de independencia trajo como consecuencia el desgaste, no solamente de la población, y acuérdense que el Libertador plantea una revolución social, porque el Libertador planteaba precisamente que la sociedad fuera igualitaria en la medida que se eliminaran todos aquellos elementos que propendían a la esclavitud del individuo. En 1817, es bueno recordarles lo siguiente, esta es parte histórica. España ayudó a la independencia de los Estados Unidos junto con Francia. Y la logística española en las guerras de independencia venía de los Estados Unidos. Y Estados Unidos nunca reconoció la independencia de Colombia, sino hasta 1823. A pesar de que los encargados de negocios pretendían que los gobiernos norteamericanos asumieran el hecho de que Colombia era una república y que Colombia existía como nación
Pasa a querer reconocer el hecho que había una superpotencia que estaba pisándole sus intereses y sus proyecciones a futuro. Esa logística partía del estado de la Florida hoy en día que nosotros conocemos, frente a la desembocadura del río Jackson, una isla llamada Isla de Amelia. Se reúnen los plenipotenciarios de los países americanos en los Estados Unidos porque también hay apoyo para la revolución de parte de la población norteamericana, no así de sus gobiernos. Y así ha sido la tónica en forma invariable en los últimos 200 años. Y se monta una fuerza expedicionaria que va a salir del puerto de Baltimore, si no me equivoco, en 1817, al mando del general McGregor, y va a tomar por asalto la isla de Amelia. Las Floridas forman parte del Imperio Español para aquella época. La logística venía de la isla de Amelia, iba por el Caribe y entraba por el Orinoco, y de ahí se llevaban pertrechos a las fuerzas realistas. McGregor asalta la isla de Amelia y declara las repúblicas independientes de la Florida en 1817. Nuestros historiadores han tapado ese esquema porque parten del principio de que no debemos tocar las relaciones con Estados Unidos porque a nosotros no nos conviene, de alguna forma, de que recordarles esos acontecimientos donde nosotros, pues, de alguna manera le dimos bastante duro. Sin embargo, yo que pienso de que las relaciones serias son precisamente con cuentas claras. Decirle las cosas a la gente, lo que pasó, para que la gente sepa la verdadera dimensión histórica del problema donde estamos metidos. La República se perdió un año después, por efecto de que era imposible sostenerla en aquel momento. Acuérdense que la República de Colombia no se había consolidado todavía, ni siquiera, estamos hablando de 1818 y la República se pierde. Posteriormente, a partir de 1824, España, en pago a los servicios prestados en Estados Unidos o que recibidos por España por los Estados Unidos, desde el punto de vista logístico, recibe la Florida junto con el pago de 8 millones de dólares. Ese proceso trituró la sociedad venezolana o aquella incipiente sociedad bolivariana y surgió una clase oligárquica que era contraria al pensamiento del Libertador. Y es bueno recordar aquí lo siguiente: la familia Bolívar, especialmente del padre Libertador, era el hombre más rico de América. Su fortuna, trasladada hoy en día, acá, a este momento, equivaldría a 5.000 millones de dólares actuales, que fueron invertidos totalmente en el proceso de la guerra de independencia. Por lo tanto, las familias de la oligarquía que eran contrarias, por supuesto, lo que hacían era conspirar para simplemente sacar a los españoles de la cabeza del control de estos territorios y adueñarse ellos no solamente de los espacios territoriales, sino de la gente y de sus respectivas riquezas. Esa oligarquía tiene esta característica: grupo social invasivo, desarticulador de nuestra cohesión social, clase dirigente improvisada, aluvional y sin patria, que entre 1820 a 1826 colmó el espacio de la casi desaparecida élite civil bolivariana. Sus rasgos más resaltantes son codicia sin límite, mezquindad, soberbia, racismo, violencia, eurocentrismo, fascismo, liberalismo, neoliberalismo, falta de escrúpulos en el manejo de los haberes públicos, su obsecuencia con el poder extranjero, la medianía espiritual y moral. Se mantuvo en el poder ininterrumpidamente manipulando una ideología de legitimación, transmitida de generación en generación sin solución de continuidad, como mitología y cultura política socialmente impuesta y reconocida, forjada con estereotipos de gloria ficticia, fascinación, imitación y sumisión indiscriminada a los poderes globales y un total desprecio hacia el pueblo venezolano. Se sustenta en la fragmentación social, política e ideológica de la sociedad venezolana y los conflictos civiles que ella misma produce, y eso viene sucediendo desde 1830. Esa oligarquía encontramos y descubrimos, porque ¿qué es lo que pasa con los factores del poder? Son